Fue porque vino a buscar KP. Estás mal pegado de la cabeza. Marihuano de mierda. ¡Ey! Dios mío. Ah. Sube un pelín la música y bájame a mí la voz un poco. Y si puedes ponerme un reverb fuerte a mí, sin miedo. Ahí. Y bájame un poco la voz ahora. Me critican pero no lo haré tan mal. Escribo música medicinal, envían mensajes de que se iban a matar. Y gracias a mi música se quisieron quedar un poco más en este mundo de mierda. Quítate el cuello esa cuerda y quédate conmigo, aún no me he ido. Y no será porque me falten los motivos, te lo aseguro. Sé lo que es estar en el fondo. Sé muy bien que sientes cuando estás hundido. Es como bucear en petróleo. Ya nada tiene sentido. Sé lo que es estar en el fondo. Sé muy bien que sientes cuando estás hundido. Es como bucear en petróleo. Ya nada tiene sentido. Tira, weón. Partida encontrada. Hola, Ah, ahora venís. ¿qué pasó? ¿Dónde te fuiste, Juan, estúpido? no se Cambiale a tu stream la categoría. Ay. Ay. Joder. ¿Cuánto está Red Dead Redemption? Ahora está en oferta el online. ¿Pero cuánto? No sé. $12, creo. O 8. ¿Pero lo compraste? ¿O ya tenías? Yo tenía Ah, el online.
El juego está más caro. Elige a tu agente. ¿Cuál es el argumento para ti que tú crees en Dios más difícil de rebatir de un ateo? Yo diría que es el problema del mal, y que siempre lo ha Hijo sido. de puta. El problema del mal. Porque tú tienes la concepción de un Dios benevolente. Claro, ahí entramos en un problema. ¿Y Podrías por no qué tenerla, benevolente? curiosamente, Ahí tú o sea, sabes, ¿por qué tiene que ser benevolente? Yo creo que, o sea, Tú has hablado de la hay tres belleza, ¿verdad? opciones. Has hablado de la claro. belleza. Hay tres opciones, ¿no? Que ¿Por qué- sea por qué malévolo, o vos que sea no indiferente, jugás o nomás que Swift sea Play? Porque yo benevolente. estoy Son las tres ya opciones. almorzando la próxima. La de que sea malévolo, yo creo que te da muchos problemas. ¿no? A lo mejor es el tipo del genio ¿Por qué- maligno de por qué- Descartes por- y nos está ¿Por qué estás generando escuchando el White ilusiones Project? y, Ajá. y en realidad no estoy Porque hablando quiero con mucho. nadie, sino que es toda una ilusión que me está Esa generando y es tal. la demasiado fuerte tu stream, Exacto, boludo. con un don efectivamente. que ha creado la realidad. Es esa. Exacto. La de que es indiferente, para mí no explica la realidad que observamos, como decía, ¿no? Ey, bro. Porque me parece que Agua. Tu un dios que café va fuera a indiferente almorzar. no produciría con mayor Hace probabilidad. rato que ya te pues, dije, un boludo, mundo me como el estoy que vemos. spoileando, spoileando. Pues, ¿Y bueno, cómo ya- pierdes ya las dos? bastante Almorzar. igual, ¿no? Entonces me queda la de Lo inmediato yo creo que almorzar. la de que sea bueno entra un poco en tensión con la experiencia humana del mal, ¿no? Hombre, con Y la ya- de millones de personas que sufren, Claro, ¿no? el mal y el sufrimiento, ¿sabes? Jugate una reina, bro. Jugate una reina. Esa es digamos, el gran argumento ateo. Yo creo que aquí en filosofía se hizo mucho avance. Ujú. Desde siempre, digamos, el argumento del mal se presentó de una manera lógica, como diciendo hay una incompatibilidad Uy, ¿qué ciudad lógica era? entre la idea de un dios Lambarécape. omnipotente y bueno y la existencia del mal. En filosofía No tenemos, hubo un tipo que se llamó Alvin Plantinga, que en los años ¿Por qué se llama Lambaré la 60 o así ciudad? escribió un libro, Dios, la Porque- naturaleza del mal, que básicamente enseñaba cómo realmente no hay una No contradicción buscaba- lógica no, estricta, no vale ¿sí? buscar Sino en que Google. son compatibles las dos cosas desde el punto de vista lógico, No, no sé. mientras sea posible que Dios tenga una razón para permitir los males. Entonces, a mí el problema lógico no me preocupa tanto, Pasa que- pero entonces queda lo que los filósofos Hombre, llamamos sí que la sale. lugares evidencia turísticos Lambaré. de que la realidad del mal Ahí cerró Lambar. como Digo, que pues. le resta credibilidad a la hipótesis de un Dios bueno, ¿no? Y yo eso, bueno, lo veo, no sé hasta qué punto es El cerró Lambar, resolver y el cerró Lambar. de Ah, ok. 100% vamos a resolver esto y nos quedamos tranquilos. Ah, y Yo está en creo Roma. hay No, que como está en Roma, no una está en Lambar. tensión entre Capaz sí, el existe Cerro el Lambaré, mal y no eso de es tan por difícil de Lambaré. explicar con un Dios bueno, pero existe también un A ver si universo lo como el entiendo. nuestro y eso es difícil Claro, de explicar sin un Dios bueno, ¿no? Entonces hay un poco tensión ahí y yo lo que me planteo es que al final quizás no es tan raro que un Dios bueno quiera permitir ciertos males o un mundo en el que temporalmente sea real el mal, porque eso permite que Podría existan burlarme de bienes sus tipo caras, superior. pero somos nosotros. O sea, nadie podría ¿Qué ser mal nos valiente. vemos? La valentía no se podría ejercer en un mundo en el que no hubiera ningún peligro, por ejemplo, ¿no? La compasión no se podría ejercer en un mundo en el que no hubiera nadie que sufra. Ey, bro. Tengo que jugar padre la casa de mi casa, boludo. Padel. Plas contra la pared, viejo. Y bro, ese es. Go, go, go. Voy de largo. Encontraron mi cable. ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Recargando! Enemigo eliminado. Un enemigo sigue en pie. Spike suelta en B. Un perro lastimado muerde fuerte. Cuidado. Un perro lastimado. Tengo que irme. Muerte fuerte. Cuidado.
Ayer anoche pensamos, hija de puta. 1-0 recién más. A ver, ¿dónde construyo? Tanto porque ahora tu perfil no quedó mal. Buah. ¿Qué onda? Que estos pies están esperando que yo vaya primero. Harvard Entry. ¡Sube la marea! ¿Viste? La Neo, ¿cómo quiere que vos pase primero, boludo? Puta madre, el doble clic de mierda, weón. Clic derecho, mejor dicho. Spike plantata. Reina muerta. Último jugador en pie. Aluciné con tu Cypher, boludo. Pensé que tu Cypher iba a remontar. Sí, sí. Hoy, la pelea no ha terminado. Ya tenía que decir la mentalidad en la que tenía que entrar, bro. Tenía que decir, yo soy mejor que ellos. Vamos a quitarles lo que tienen. ¡Muro arriba! Tiene escopeta, weón. No, escopeta. Spike, Nosotros lo tenemos suelta en B. escopeta. Último jugador en pie. Sarana, el tiempo corre. Recargando. Les mostraré. Lintik cayó. Amigo, Corta Spike caído en alto. está bueno. Yo quería que... Y sí teniendo... Me vendió la Jedi. Dime, ¿dónde están Muy lento. Tengo mi ulti. Yo me mucho. Vuelvo en 10 minutos. Un enemigo sigue en pie. ¡Hay un Prometeo! Y ustedes, simples mortales. Aún con todo a nuestro favor, puede pasar lo inesperado. Recuérdenlo. Tengo que irme. ¡Sube la marea! ¡Inundándolos! ¡Olas rompiendo! Spike suelta en B. Tengo Tengo tu rastro.
jugador en pie. Prepárense, soy rápida. Dale, hermano, si vamos 2-3 nomás. Cuidado aquí. Recargando. Muro arriba. Recargando. Spike caído en A. Último jugador en pie. Yo me voy. Aquí vamos. Podría ejercer en un mundo en el que nadie hiciera nada más. Las ¿no? virtudes como comparación a los defectos, ¿no? Exacto. Entonces, yo veo eso y digo, bueno, pues a lo mejor tiene sentido que un Dios bueno quiera permitir cierto mal en el mundo, ¿no? Pero bueno, que eso está Pero que claro pare, no. que pare, que pare. Pero que pare ya, ¿no? está, ya. La broma, Ya está bien, ya ha está bien y durado tal. Me muchos llegó ayer años, la ¿eh? factura de Pero bueno. Hacienda, tío. Joder. Saludos a Hacienda. También tiene ¿Cómo hablé yo? también es ¿Cómo como hablé para yo mí es hoy? interesante la idea de que con un Dios bueno sabes que sobre el mal se va a poder triunfar. Sí, o sea, porque Dios no va, o sea, Dios No va a es un- permitir que el mal, venza, triunfe, ¿no? ¿sabes? Entonces, esto lo decía, por ejemplo, Santo Tomás. Dios no causa directamente el mal, pero lo permite para que pueda haber esos bienes que hemos dicho que sin el mal no son posibles, pero luego se compromete de alguna manera de cada mal particular sacar de ahí todo el bien posible y triunfar y redimir ese mal de manera completa, ¿no? Es como la madre que te hace hacer los deberes, pero luego te da. Claro, bueno, es como... Es un poco... Dios Te sería compra una como- carta de Pokémon de 1 millón de euros, por Exacto, ejemplo, de Magic. Sería como un autor, ¿no? A mí me gusta pensarlo de esta manera como Tolkien, ¿no? O sea, si nosotros nos encontráramos, o sea, imagínate esto es el Señor de los Anillos, yo lo abro al azar y caigo al azar sobre uno de los trozos más desesperanzadores de la obra, si solamente leo eso, voy a pensar que lo ha escrito una persona que no estaba bien de la cabeza, ¿no? Pero si leo todo entero y lo veo en perspectiva, digo, ostras, estos momentos de desesperación luego son vencidos. Y ese triunfo sobre el mal, Para de generar alguna manera... conflicto que claro, tenga. exacto. Exacto. Y ese triunfo sobre el mal, de alguna manera, es un bien también, que no sería posible si no existiera. ¿Y Yo lo veo de esa manera. ¿Y hasta qué punto crees que la idea de Dios es creada Tengo que irme. como forma de que el humano no viva amargado por la existencia de la muerte? No lo ¿O sé, crees que no, o porque crees que no están así? Pero el opio no del pueblo. no estoy, por ejemplo. O sea, no estoy de Marx, todo ¿no? seguro que eso sea así, porque también la idea de Dios va con sus angustias propias, ¿no? O sea, realmente si existe Dios, existe un ser supremo sobre el que de alguna manera vamos Un a tener juicio, que ¿no? responder de Un juicio. cómo nos hemos comportado en la vida, ¿no? Entonces eso también añade mucha mucha angustia, ¿no? Entonces no Ajá. sé hasta qué punto el tema de no, esto es por el miedo a la muerte y tal sea realmente así. Tampoco creo que en filosofía somos conscientes de que el origen de una idea no necesariamente tiene nada que ver con su verdad, ¿no? O sea, que una idea puede ser verdadera, pero puede tener un origen malo o irracional, ¿no? O sea, a lo mejor la idea de Dios tiene un origen en el miedo a la muerte y eso es irracional, pero no por eso significa que sea falsa. Se debe descartar o... Sí, una cosa súper interesante es que Claro. prácticamente todas las civilizaciones o todas las comunidades 80. humanas tienen algún tipo de pensamiento religioso. Sí. Y Dawkins le da una explicación biológica. Necesito un robador. ¿Cuál le da? Existencia.
Pues que básicamente ha habido una especie de selección. No soy biólogo, perdón, si digo un disparate, lo siento. Ha habido una especie de selección. Bueno, todas las poblaciones de cualquier tipo están sometidas a selección. Claro. Y hay una selección que es la creencia en los adultos. De alguna forma, que el niño obedezca al adulto ha sido algo que se ha seleccionado para pues, por el propio cuidado de la niñez, ¿no? Y para el adulto hay un adulto que es etéreo y que es esa figura, ¿no? Entonces ha habido como una especie de perpetuación de ciertas creencias que surgen de forma natural porque uno intenta explicar cosas y esa perpetuación viene a través de esa credibilidad que ha sido favorecida por la perpetuación de la propia especie. Entonces es como Dawkins explica también de forma muy inteligente y muy interesante que la religión no tiene finalidad. Por ejemplo, yo toco con mis dedos, toco el piano, pero mis dedos no están hechos para tocar el piano. O sea, han surgido de forma, no sé cómo lo llama, contingente, no sé cómo lo llamará él. Entonces hay muchas cosas que surgen en biología que no tienen una explicación, no han surgido para eso. Entonces la religión no ha surgido para nada, pero es como una especie de efecto secundario de un beneficio que tiene la civilización humana para el cuidado de la progenie. Y que no toda la selección natural es biológica, también hay una parte de selección natural social y folclórica que nos ha permitido llegar donde estamos. La religión ha tenido, creamos en Dios o no, una importancia vital en nuestra sociedad y en nuestra unión. La cohesión. Como cohesión pura, ¿no? Y con todos los males que ha, por supuesto, conllevado, pero es verdad que ha cohesionado culturas, zonas, regiones, continentes, lo ha cohesionado, ¿no? Sí, lo primero que hacía Alejandro Magno cuando llegaba a Egipto, cuando llegaba, lo primero es intentar cohesionar la población con una religión común, intentar adaptar culturas. Al final hay un montón de elementos unificadores que permiten que luego se puede hablar de la religión como una herramienta. Sí. Y no como algo superior, sino como básicamente una herramienta de control. Y eso también da para hablar, ¿no? De ello, de religión como herramienta de control. Pero lo curioso es que es unánime, o sea, está en todas las culturas y tiene una potencial explicación biológica. Incluso en no culturas, en tribus, que están aisladas, tienen sus propias religiones y sus propios credos. Y se habla del credo de las cargo, no sé qué se llama, no sé qué cargo. Pues una población indígena metida ahí en medio de Asia, que cuando Estados Unidos atacó Vietnam, pues hubo una convivencia entre militares y nativos. Y veían como cada cierto tiempo venían aviones con provisiones y con comida, no sé qué tal. Entonces llegan los americanos, lo abrían y tal. Y al tiempo, no sé qué tal. Cuando se fueron los americanos, esos poblados entendieron que con ciertos simbología y ciertos rituales venían gentes de los cielos y les traían bienes. Entonces han creado toda una serie de... han creado una serie de... Claro, como de rituales. De rituales. Un conjunto de rituales para llamar al dios blanco que provee con bienes. Hostia, qué curioso. Y se llaman los ritos cargos. ¿Sí? Claro, de cargo de avión, ¿no? Cuando y están esperando la llegada del hombre blanco que les va a proveer. Cuando los llegue a Amazon fliparán, ¿eh? El dios Bezos. El dios Bezos. Un enemigo sigue en pie. Tengo la Spike. Última ronda de esta mitad. Gasta tu dinero y no mires atrás. Yo me voy. A tener muy pocas películas de cómics y muy malas. Películas como Spawn o El Fantasma era lo único que teníamos, además de que las grandes franquicias de DC y Marvel casi no eran aprovechadas. Por tanto, cualquier cosa que me dieran de Batman la aceptaba. Incluso de niño veía la serie de Adam West cada sábado. Y vamos, no es como que no hubiéramos visto las películas de Burton de Batman o la serie animada. Uno sabía que estaban en otro nivel, pero como no había nada más, supongo que aceptábamos lo que fuera. Ahora, ese background no es para justificar si estaba bien o mal que me gustara la película. Simplemente es para poner en contexto lo que se vivía en ese momento. Porque es que una película así vio la luz del día. También hay que decir que más que las anteriores entregas, la verdad la mercancía de esta película estaba mucho mejor planeada. Y como niño recuerdo haber jugado con muchos de los juguetes de esta película.
Como que se te metían en la cabeza para decirte, esto está bien cool. Go, go, go. Quería decirte esto, Un enemigo sigue en pie. ¿compras? Evidentemente, con el paso de los años, la película ha caído estrepitosamente en el rango del peor error de Warner jamás. Cambiando de Y para lado. ello es momento de hablar tal cual de la película. Yo me voy. Cuando empezamos la película, podemos notar que el nombre de Arnold Schwarzenegger sale antes del protagonista George Clooney. Esto porque le dieron $25 millones por aparecer en la cinta, una suma impresionante para su época, además de que firmó un contrato donde solo podía trabajar por 12 horas al día. Algo ilógico porque la producción tardaba 6 horas en pintarle el cuerpo, por lo que limitó bastante las horas que filmaba. Pero bueno, empezando la película, notamos culos, close-ups durísimos a los culos de Batman y Robin. Como había dicho en mi video pasado de Forever, la imagen gótica de Burton fue reemplazada por la imagen glam de Schumacher, que inspirado en los videos musicales de la época y los colores neones de la ropa, trató de implementar todo eso en una versión de Batman que parece más una drag queen que el Caballero de la Noche. Ah, y por cierto, el traje de Batman con los pezones no es originario de Batman y Robin. Ya desde la pasada platicamos que Val Kilmer ya usaba los pezones en su traje. Lo que sí podemos decir es que el tono de Batman y Robin baja estrepitosamente al rango de comedia barata. Así es, agárrense los baticinturones porque esta película estará llena de diálogos absolutamente idiotas que se supone que son chistosos. En esta película Robin ya se ha acoplado más con Batman en su cruzada contra el crimen, pero sigue siendo un chico rebelde. En su primera misión se encuentran cara a cara con Mr. Freeze, que está robando un museo. Mala forma de Show some mercy. I'm afraid that my condition has left me cold. Do you please have mercy? ¿Ya les dije que hay muchos chistes estúpidos en la película? Pues se pone aún peor porque Schumacher va a hacer que Mr. Freeze haga chistes y comentarios a cada rato relacionados con el hielo. Porque ya saben, es Mr. Freeze. Everything. Freeze. You are not sending me to the cooler. Freeze well. Stay cool, Bill. Sube la marea. Can you be cold, Batman? It's winter finally in Cuidado aquí. Gotham. Their bones will turn to ice. Así es, si creen que haberse inspirado en el Mr. Freeze de la serie animada iba a hacer que Arnold Schwarzenegger actuara bien, lamento informarles que no. Este güey fue gobernador de California, por Dios. ¿Cómo pueden esperar esta versión del villano? Es estúpida, over the top y absurda. Lo único que tiene de similar con la mejor versión del personaje es que su esposa tuvo una enfermedad mortal y ahora en estado criogénico espera una cura de parte de Victor Freeze. Esto cabe destacar, es algo que no es originario de los cómics, sino es algo originario de la serie animada. En la película Freeze necesita diamantes para que su traje lo mantenga vivo, ya que necesita bajas temperaturas para sobrevivir después de un accidente. Y cree que lo mejor que puede hacer para estar evitando usar un traje es congelar todo Gotham. Lo irónico de todo esto es que como una caricatura era menos caricaturesca que un ser humano en los 90. La cuestión es que Schumacher quería homenajear al Batman de los cómics. Además, claro, se ve que se inspiró mucho en la serie de Adam West de los años 60, lo que provoca que todo se vea absolutamente falso. De hecho, en el set, todos recuerdan que Schumacher al inicio de cada toma gritaba: "Recuerden que esto es una caricatura". A largo plazo uno puede decir: "Oye, pero qué pelotudo es ese Schumacher". Y te equivocas, porque ya no es, ya que está muerto. Pero en serio, yo creo que las cosas no las hacía de manera maliciosa. El estudio lo empujaba a cada momento para hacer más y más ligero el tono de la cinta. Y además les dije en el video pasado que los cómics que Schumacher seguramente leyó de Batman eran de los años 40 o 50, donde Batman estaba haciendo pura p***ada, como viajar al espacio, a otras dimensiones o pelear contra monstruos. Schumacher, cuando hablamos de adaptar los cómics, hablamos de adaptar los buenos, no los c***eros. Regresando a la historia, en su primer enfrentamiento Batman termina fallando en atrapar a Mr. Freeze, principalmente porque Robin demuestra ser un rebelde que quiere adelantarse sin pensar, terminando congelado y teniendo que ser descongelado por la magia del cine. Como otra villana a la cinta llega Uma Thurman, como Pamela Isley. En la cinta trabaja para un científico loco que quizá ubiquen porque es el mismo actor que da vida al padre del Lex Luthor en Smallville. Este doctor zafado comienza creando a Bane, una versión chafa, pero la c*** de la madre chafa. Un flacucho potenciado por la sustancia Venom que no tiene nada que ver con el origen ultra chingón de los cómics, no. Este es simplemente un simio sin cerebro que sirve como un golpeador que repite su nombre como si fuera un Pokémon.
Alterada por... Jugador en pie. Hola, se escucha un video que estoy viendo. Sí, hablamos. Por ver que su jefe es un pinche loco de mierda, Pamela Isley trata de oponerse a este man. Pero como obviamente este man está loco, termina aventándola a unos químicos. Como las chicas superpoderosas con químicos random, y por qué no unas serpientes por allí en la cara, esta mujer termina convertida en Poison Ivy. Pues porque sí, güey. La mujer regresa más sexy por alguna razón, y por momentos te hace olvidar que salió en Pulp Fiction y es una excelente actriz de hecho. La cosa es que descubrimos que así como ahora todo está relacionado con Stark Industries, antes todo estaba vinculado con Wayne Enterprises. Esto porque en la película descubrimos que la empresa de Bruce tiene una relación con el laboratorio que transformaron a Ivy y a Bane, por lo que ambos van en busca del millonario. Pero como una de las subtramas que me parece hasta el día de hoy la más empática, está la de que Alfred desde el inicio demuestra estar débil. Esto porque tiene una enfermedad que lo está matando. A diferencia de los demás actores, Alfred había sido interpretado en las 4 películas por un solo actor, Michael Gough. Bueno, y el comisionado Gordon también, pero ese güey es un pendejo. El punto es que Alfred es de los pocos que logra tener un arco argumental decente durante esta franquicia, pero toda su trama chida llega con una de la chingada. Y como la más forzada, llega la idea de que Alfred tiene una sobrina, Bárbara Gordon, que llega a la mansión Wayne un día, pues porque sí, güey. Alicia Silverstone de Clueless es quien da vida a esta versión de Bárbara Gordon. Ya sé, no saben qué es Clueless, pero a sus padres les encantaba. Era como su euforia. Pronto descubrimos que Bárbara, aunque se hace pasar por una chica buena, es una rebelde sin causa que roba una moto de Bruce. Porque así como descubrimos que Robin practica karate secando ropa, pues ella también es rebelde porque todos los chavos son rebeldes en los 90. Eso es muy caguabonga, güey. Como parte esencial de la trama, Bruce está por estrenar el telescopio más poderoso de Gotham, que está conectado a varios satélites, con el cual eventualmente Mr. Freeze tratará de congelar toda la ciudad. Para confrontarlo en el anuncio del telescopio, llega Ivy, toda trastornada de su mente, para decirle que Wayne Enterprises ha estado contaminando severamente al planeta, y que el día de nuestro juicio final está cerca porque las grandes corporaciones no hacen nada al respecto. A lo que todos se ríen. ¡Mírenlo, todo ecologista! Ah, caray, como que estamos a 50 grados en la CDMX. Pero si le deposité 50 varos a Greenpeace hace 5 años. Por alguna razón Bruce invita a esta mujer a una fiesta más tarde, porque obviamente no acaba de demostrar que está loca. Todo para darnos quizá los momentos más memorables de la película. ¿Se acuerdan cómo les dije que Schumacher hizo todo muy gay en Batman Forever? Bueno, pues en esta película le abrieron la cartera gay. Y haciendo escenarios como si fueran de RuPaul's Drag Race, no se ahorraron un centavo en hacer todo un festival Pride. ¿Y por qué no desviar esa atención gay en la fiesta, subastando mujeres? Los 90, llenos de referencias machistas ocultando un subtexto gay. A la fiesta llega Poison Ivy, que la neta, como diré el lobo ese, tratando de manipularlos, los hombres empiezan a perder un poquito el control porque empiezan a subastarse a Poison Ivy. Pero la apuesta se calienta además entre Batman y Robin. Ajá, la famosa batitarjeta de crédito. Pero como dice Freeze... Bueno, no, la verdad creo que pueden perder la cabeza con esta escena, porque justamente es una muestra de qué tanto bajaron la calidad. O sea, es una caricatura total. ¿Cómo chingados Batman va a tener una tarjeta de crédito? ¿Qué banco de quinta le dio una tarjeta sin checar su identificación? Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una película que tiene sonidos como este? Esto es algo que pasaba mucho en los 90. Los productos enfocados a los niños eran vistos como algo que tenía que ser estúpido. Y como digo, la verdad es que los niños en los 90 sí estábamos acostumbrados a ver porquerías, como la película de Tortugas Ninja 2, He-Man o Serafín. Afortunadamente en últimos años hemos notado que los productos infantiles no tienen que ser así, y que incluso las películas de superhéroes no tienen que ser tontas, aunque a veces a Hollywood se les siga olvidando. Regresando a la historia, Batman logra atrapar a Freeze, pero al ver que Robin está fuera de control, este comienza a enemistarse con él. Como comenté en el video pasado, la personalidad de Chris O'Donnell como Robin es estúpidamente rebelde, al grado de ser molesta.
Es como un Damian Wayne pero de 27 años que está totalmente fuera de tono y no representa para nada a ningún Robin. Ay, no mames, Robin. Pero dado que es un chico rebelde, la trama lo alía de cierta manera con Bárbara, que también es rebelde porque también es chava. Ambos adultos fingiendo ser adolescentes se van de party noventero a un rave por ahí con Julio, con motos y güeyes pintados. Los 90 son lo máximo. En cualquier caso, Ivy llega para liberar a Freeze para cumplir juntos sus planes, mientras Alfred empeora, así como la relación entre Batman y Robin. En este punto la verdad es que es una de las pocas películas en donde Bruce Wayne tiene tanta participación como Batman. Ambos salen casi la misma cantidad de tiempo. Y George Clooney lo hace bastante bien, aunque mal porque obviamente el guión es una porquería. Pero realmente estaba intentando darnos una interpretación de Bruce más humana que en las versiones pasadas. Vulnerable ante la enfermedad de Alfred y tratando de lidiar con su hijo adolescente de 32 años. Aunque quizá cuando peor se ve es con el traje de Batman. Jamás es imponente, rudo o intimidante. Se ve como George Clooney con un traje de Batman encima, como si hubieran hecho un remake de Adam West. Y eso creo que es lo que finalmente crea una desconexión con la película. Ivy y Freeze terminan infiltrándose en la inauguración del telescopio. Ante esta amenaza, Bruce se da cuenta de que probablemente estaba siendo muy duro con su adolescente de 35 años, y le pide disculpas a Robin para volver a ser un dúo. Mientras Bárbara termina hackeando la computadora de Alfred para descubrir que esta no es una familia de gente rara nomás, sino una familia de gente rara que además de vestirse de cuero con pezones y el culo bien apretado, luchan contra el crimen. Y sin titubear, Bárbara se une a la Batifamilia, con un traje que Alfred le dejó por ahí. Obviamente no hace falta ahondar en esa versión de Batichica, que es totalmente superficial, viene de la nada y creo que no aporta nada a la trama, más allá de ser un juguetito que podías comprar en una tienda. Pero bueno, mientras Batman y Robin van por Ivy con unos labios de plástico para que no funcione su toxina en ellos, Freeze logra hackear el telescopio para congelar Gotham. Y porque ahora los trajes de cuero pegadísimo no son suficientes, ahora la Batifamilia debe de hacerse un glow up y ponerse bien locochones con unos trajes con tonos plateados y vehículos que van a vender juguetes como si fueran suscripciones de OnlyFans. Afortunadamente Bruce logra llegar a tiempo para vencer a Freeze y a Bane, pero en el proceso se da cuenta que quizá estaba siendo demasiado injusto con este villano, así como lo fue con su adolescente de 40 años. Reconociendo que Freeze solo hizo todo esto por el dolor de perder a su esposa, en ese momento de empatía Freeze le otorga una de sus sustancias para que Bruce pueda salvar a Alfred. La verdad es que la sobrevivencia de Alfred me parece uno de los horrores más grandes de la película, porque realmente la actuación de todas las escenas con Alfred es bastante empática. Y creo que un buen adiós al personaje hubiera sido algo que hubiera hecho que la película fuera un poco mejor. En general, obviamente la película es un bodrio. El tono está totalmente fuera de sí, los diálogos son estúpidos y además obviamente no entienden para nada el mito de Batman ni de sus villanos en esta entrega. Todos están reducidos a sus formas más simples, y el trasfondo que muchos creadores estuvieron nutriendo a la mitología de Batman, como lo hizo Denny O'Neil, Alan Moore, Frank Miller, Paul Dini, Bruce Timm y Tim Burton, entre otros, fue desechado y regresamos como 50 años al pasado, a cuando justamente los cómics dejaron de tomarse en serio. Sé que Schumacher en parte lo hacía porque creía que era lo mejor, pero realmente terminó siendo un fracaso incluso en taquilla, reuniendo $238 millones, 100 millones menos que la entrega pasada. Por eso Warner terminó cerrando la franquicia, a pesar de que había una idea de hacer una quinta entrega con Madonna como Harley Quinn. El Joker, Riddler, el Pingüino, Dos Caras y Catwoman regresarían como alucinaciones creadas por el espantapájaros, en algo que de hecho se escucha muy bien, pero que no. Gracias a Dios, Warner entendió que esto no es lo que la audiencia quería ver. Faltaron varios años más para que Christopher Nolan le diera la vuelta a este concepto y regresara el mito de Batman a donde pertenecía. Por su lado, Schumacher y Clooney quedaron muy tocados con esta película. En el caso de Clooney, retrasando y casi clausurando su carrera como actor, y con Schumacher finalmente pidiéndole perdón a los fans por lo que acababa de hacer. En fin, te agradezco por seguirme en este repaso por las películas de Batman, el cual quería hacer desde hace años. Puedes encontrar ya todas las partes disponibles en el canal, así como videos sobre The Flash. Wink wink.
Yo soy Mr. X, tu experto en Batman. Nos vemos en la próxima. Gracias por darle clic a este video. Aquí vamos a desmenuzar el final de The Flash y nos preguntaremos qué ocurrirá con el universo DC después de esta película. Antes de iniciar te recuerdo rápidamente suscribirte de Top Comics. Bueno, más o menos ya hablé de la película en general de The Flash, pero hay que hablar del desenlace de esta. Para recapitular, Barry termina dándose cuenta que fue un error tratar de prevenir la muerte de su madre. Creyó que si él directamente no intercediera en el momento funesto, las cosas podrían salir mejor. Esto al simplemente colocar una lata de salsa de tomate en el carrito de supermercado de su madre. Esto para que su padre, el fatídico día, no tuviera que abandonar la casa, previniendo así la muerte de la madre de Barry. Y ya nos dimos cuenta que un pequeño cambio trae graves consecuencias. Primero, Barry terminó viajando al pasado creando un mundo alterno, en donde se encuentra con una versión de sí mismo sin poderes y donde no existe la Justice League. Encontrándose con el Batman de esta realidad, este lo ayuda a encontrar a Supergirl, todo en víspera de un ataque de Zod a la Tierra. En la batalla final, los héroes se enfrentan al villano, pero Barry se da cuenta que esta batalla es fatídica para todos, ya que aunque intenta cambiar el pasado, Batman o Supergirl o ambos terminan muriendo. El destino se ve bastante oscuro, por lo que tratando de resolver la situación, llega a esta antesala de viajes en el tiempo, en donde observa todas las posibilidades de su vida y de la realidad. Mientras el viejo Barry piensa qué hacer, el joven Barry termina yendo y viniendo en el tiempo, tratando de prevenir el desastre, solo para verse convertido en un ser oscuro y monstruoso tras una inmensa cantidad de viajes temporales. Así el viejo Barry descubre que la única manera de arreglar todo es que su madre termine muriendo. En este espacio donde Barry ve las distintas posibilidades en el tiempo, hay varios guiños al pasado de DC. Por ejemplo, tenemos un vistazo a George Reeves, quien dio vida a Superman en una serie de TV en los años 50. Tenemos también un vistazo a Christopher Reeve y a Teddy Sears como Superman y Supergirl, quienes dieron por primera vez vida a estos personajes en el cine. También tenemos vistazos a Adam West y a Nicolas Cage como Superman. Quizá el guiño de Cage sea un guiño medio extraño para algunos, porque este cameo viene con una historia detrás. Y es que este cameo viene de un proyecto cancelado donde Tim Burton iba a dirigir una película de Superman, protagonizada justamente por Nicolas Cage, y donde el guionista iba a ser Kevin Smith. Smith aclaró que parte del clímax de la cinta sería que Superman pelearía con una araña gigante, y esto es simplemente un vistazo a lo que pudo ser. En fin, mientras Barry sigue teniendo estas visiones en esta cúpula del tiempo, decide que dejar que su madre muera es lo correcto. Con esta decisión parece regresar a su realidad. Aquí hay un ligero pero importante cambio en todo. Un metraje que iba a exonerar a su padre, donde en el supermercado se le veía, estaba obstruido anteriormente. En este nuevo presente es legible, y su padre logra salir de la cárcel. Al comprobarse que en el momento de la muerte de la madre de Barry, su padre no estaba en casa. Este pequeño cambio terminó provocando que la tierra donde está Barry ya no sea la misma. Y esto lo vemos con el cierre, ya que el Batman de Ben Affleck ya no existe. En cambio vemos que ha sido reemplazado por la versión de Batman de George Clooney. Barry no sabe quién es este hombre, pero Clooney sí lo reconoce a él, demostrando que los viajes en el tiempo han tenido un costo. La escena postcréditos nos muestra a Barry y a Aquaman, interpretado por Jason Momoa, teniendo una plática saliendo de un bar. Ahí vemos que Barry le ha contado lo que ha vivido, a lo que Aquaman pregunta que si existen varios Batmans, entonces ¿también existen varios Aquamans? Barry le dice que él simplemente es el peludo amistoso amigo. Esto hace alusión a que en el mundo de Keaton, Arthur era el nombre del perro de su padre, Thomas Kurt. Posteriormente Aquaman simplemente se cae de borracho y la escena termina. Esto nos deja más dudas que respuestas, por no decir que esto es absolutamente confuso. Ok, para empezar, entendemos que justo como previmos, los viajes en el tiempo de Barry Allen van a traer el nuevo status quo al DCU. Es cierto que el final ha cambiado conforme hemos avanzado en el desarrollo de la película. Para empezar, se cambió el plan de dejar a Keaton como el Batman del DCU, en su lugar dejando a George Clooney. Una decisión que me parece estúpida y totalmente innecesaria, porque la película de George Clooney de Batman y Robin es probablemente la peor película de Batman de la historia. Nadie pedía a Clooney, pero lo peor es que nos deja pensando, ¿y qué sigue después de esto? Porque James Gunn quiere un nuevo Batman para la siguiente película de The Brave and the Bold, que tenga casi la misma edad del nuevo Superman. ¿Y Clooney cómo empata en todo esto? El final demuestra que tanto Flash como Aquaman siguen siendo los mismos que vimos desde el inicio del DCU.
Pero ¿y qué pasó con Wonder Woman o Cyborg? La realidad es que creo que si la película tenía todos los elementos para justamente aclararnos qué iba a pasar a partir de aquí y darnos una sensación de novedad y atisbos al futuro, el cierre de la película me parece totalmente estúpido. Es un final simple y llanamente estúpido. No nos dicen nada sobre el futuro, no es claro sobre qué vamos a ver a continuación, y no pone elementos que nos emocionen como para decir, ¡uf! Lo que se viene. Y peor aún, confunde al espectador con una versión más de Batman y con un universo que no decide qué es lo que quiere ser o a dónde quiere ir. Y con esto creo que DC ha cometido un error que podría ser el último clavo sobre su ataúd. Para ponerlo en términos quizá más explicativos, cuando fueron los 80s y llegó Crisis en Tierras Infinitas, teníamos básicamente el mismo problema. Muchos personajes ocupando el mismo manto, muchas tierras alternas y cronologías bastante complejas de entender. Tras esto, la muerte de Barry Allen y el sacrificio de otros héroes nos dieron paso a una nueva era de DC, donde comenzamos todo desde cero. Recontaron el origen de Superman, de Wonder Woman y de Batman. Pero ojo, que eso no significó que nada de lo pasado no haya importado nada. No es como que Superman tras Crisis era algo radicalmente distinto. Más bien los escritores y editores de DC tiraron todo lo que no estaba funcionando y terminaron reinventando los mitos para una nueva generación. Es decir, sí fue un inicio nuevo, pero no totalmente de cero. Los héroes volvieron a contar su origen, pero respetando su esencia. Y con nuevos números 1, los lectores se adentraron en una de las eras más prolíficas de DC que se hayan conocido. En el caso de The Flash, en vez de resolver el problema, simplemente acaba de abonar más a él. Si ya era complejo entender qué era canon o no, o en qué iba la historia a grandes rasgos de este universo, bueno, pues ahora es un embrollo que yo, que estoy al pendiente todo el tiempo de esto, no entiendo. Es que no entiendo. ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer con esto? Para mí acaban de desperdiciar la oportunidad más grande de reinventarse, de ir hacia un nuevo futuro, con un borrón y cuenta nueva. Por ahora la oportunidad de Gunn es que justo en un mes en la San Diego Comic Con presenta el elenco de sus nuevos proyectos. Lo que me preocupa es que esos anuncios realmente sean concisos y expliquen realmente cómo se une eso con el desmadre de The Flash. Pero creo que narrativamente iba a tener más impacto que lo mostraran en esta película como un hito histórico, un Crisis en Tierras Infinitas en el cine. Como otras dudas que quedan, es si Ezra Miller seguirá como Flash. Creo que esta respuesta depende más de la reacción de la audiencia y de la recaudación en taquilla. Si le va muy bien, creo que Ezra se quedará en el puesto. Pero si le va más o menos o mal a la película, creo que dirá adiós. Pasa lo mismo con Jason Momoa, quien se ha rumorado dejaría su rol como Aquaman para convertirse en lobo. Con el resultado final de la película, creo que me quedo con un sabor agridulce. Por un lado creo que la película es un homenaje muy digno a todo lo que ha sido DC en el cine. Pero por otro termina en una nota tan incierta que uno se pregunta cómo es que DC logra sabotearse tanto y tan seguido cuando tiene todo para triunfar. En un momento donde la gente está un poco cansada de las historias de superhéroes y de multiversos, el complicar la historia es lo peor que podría haber hecho. Pero finalmente la reacción del público será la más importante en este universo, que continuará con nuevas caras y nuevas historias, y que aún queda la esperanza de que James Gunn pueda realmente poner orden en todo esto.